Muy buenos días, sean bienvenidos. Las anemias por deficiencia de hierro es el tema que vamos a tratar. Son muy frecuentes, ya sea la deficiencia la única causa de anemia o si cuando se combina con otros factores causales, por ejemplo las anemias de la insuficiencia renal y la anemia de las enfermedades crónicas, la deficiencia de hierro en estas enfermedades es relativa, pero no es la causa principal, hay otras causas y entonces la deficiencia de hierro es un factor más a tener en cuenta. Pero la inmensa mayoría de las anemias por deficiencia de hierro, la falta de hierro es el factor principal. Ante todo, en el programa de hoy veremos el metabolismo del hierro en el organismo, su importancia y cuáles son los factores que pueden afectarlo. El hierro es un metal. Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre con el número 26 en la tabla periódica de los elementos y además forma la mayor parte del núcleo de nuestro planeta. Su número atómico es 26 y el símbolo químico Fe. Hay un periodo en la historia de la humanidad que recibe el nombre de edad de hierro. ¿Por qué? Por el uso que nuestros antepasados le dieron a este metal. Así que fíjense si el hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y le da nombre a una era de desarrollo de la humanidad. Fíjense si es importante, ¿eh? Es un elemento muy importante para la vida. Está presente en muchos y diversos procesos de los seres vivos, como el transporte de oxígeno, que es lo que nos interesa hoy, como en la replicación del ácido succinribonucleico, en el metabolismo para producir energía y en la respiración celular dentro de la mitocondria, entre otros lugares. Fíjense todos los procesos que abarca, procesos importantes, vitales. Sin hierro no sería posible la producción de enlaces ricos de energía, ATP, de los cuales obtiene la célula la energía necesaria para muchos procesos, porque estos enlaces se hacen en base a sustancias que contienen hierro. La cantidad de hierro en el ser humano se regula entre aproximadamente 40 y 50 miligramos por kilogramo de peso corporal y esto lo sitúa en total entre 3 y 5 gramos en una persona adulta de enorme peso, ¿no? La distribución del hierro en el organismo es aproximadamente el 60% de ella, hasta el 70% está ubicado en la hemoglobina, es decir, la mayor parte del hierro en nuestro cuerpo está en la hemoglobina. Además de eso, el 10% está colocado en la mioglobina, que es una proteína localizada dentro de las células musculares que contiene un grupo M igual que el grupo N de la hemoglobina. En esto se parece, pero las cadenas proteicas son diferentes, ¿eh? La función de la mioglobina es almacenar oxígeno en los músculos para garantizar su disponibilidad cuando estos lo necesiten. Los músculos empiezan a trabajar, empiezan con una actividad física fuerte y necesitan un mayor aporte de oxígeno del que le puede dar la circulación. Y entonces ellos tienen su reserva. La reserva se llama mioglobina, que tiene atrapado oxígeno ahí para cuando la célula muscular lo necesite. Son las mioglobinas un verdadero almacén de oxígeno. El hierro restante, que no está ni en hemoglobina ni en hemoglobina, está presente en otros elementos que contienen grupo N y por tanto hierro, porque el grupo N es un grupo que contiene hierro, hablaremos de él. Son un grupo de enzimas como las catalasas y las peroxidasas que tienen funciones metabólicas importantes. Estas dos enzimas, catalasa y peroxidasa, son muy importantes porque en el metabolismo normal de las células se genera un elemento, se generan varios elementos tóxicos, pero uno de ellos es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Y ustedes saben que el agua oxigenada, bueno, pues tiene una serie de propiedades, sobre todo liberar oxígeno y va a oxidar muchos elementos. Bueno, las mujeres lo utilizan para decolorarse el cabello, imagínense ustedes eso dentro de las células, ¿eh? Y entonces son tóxicas, son radicales que pueden liberar, o sea, libera oxígeno y puede combinarse este oxígeno con proteínas, modificar la estructura proteica de la célula y hacen daño. Son los llamados radicales libres de oxígeno. Y entonces estos radicales libres tienen que ser neutralizados. ¿Quién los neutraliza? Las enzimas estas que tienen hierro, las catalasas y las peroxidasas, que lo convierten en agua y oxígeno. El oxígeno se libera, se utiliza y el agua pues también no es tóxica. Ninguno de los dos separados es tóxico. También existe hierro en los citocromos, que son transportadores de electrones y participan de forma central en la cadena respiratoria de las mitocondrias que produce la energía que almacenan las células en forma de ATP. O sea, el hierro está presente en procesos de transporte de oxígeno, hemoglobina, como almacenamiento de oxígeno, mioglobina, en enzimas que van a proteger nuestro cuerpo de sustancias tóxicas producidas por el mismo cuerpo, catalasa y peroxidasa, y está presente también en la cadena transportadora de electrones a nivel de mitocondria, y esta cadena transportadora de electrones se combina con el llamado ciclo de Krebs, que ya hablamos del metabolismo, ya hablamos de un ciclo anterior, y va a producir ATP. Y el ATP son los enlaces de alta energía que guarda la célula para utilizarlo para liberar energía cuando necesita esta energía para cualquier proceso.
Existe hierro que no está asociado al grupo M, porque todo el anterior está asociado a un grupo que se llama M. Entre el que no está asociado al grupo M está el hierro que está unido a la proteína transportadora transferrina, que es muy importante porque es la que va a llevar el hierro desde las células de depósito, hacia la médula ósea, y el que está unido a la proteína almacenadora, la ferritina, situada sobre todo en los macrófagos y las células hepáticas, los llamados hepatocitos. El 65% del hierro del organismo está formando parte de la hemoglobina, el 15% forma parte de las enzimas y de la mioglobina, el 20% está contenido en los depósitos de hierro, ferritina y hemosiderina, y lo que quedó ahí que fue un 0,1% a un 0,2% de hierro, que es el que está circulando por diferentes lugares. El hierro está presente en muchos alimentos, sobre todo, asómbrense, en condimentos como el tomillo, el comino, el eneldo y el orégano. Son los alimentos más ricos en hierro, pero nadie va a comerse un plato de ninguno de ellos, ¿no? Ninguno de ustedes se va a comer un plato de tomillo, de comino, de eneldo ni de orégano. Lo utilizamos para sazonar, para condimentar algunos alimentos. Está presente en cantidades importantes en las almejas, en el hígado de cerdo, en el riñón de ternera, en las ostras, en calamares, en el hígado de cordero, en el pulpo, en mejillones, hígado de ternera y en el corazón de ternera también. Mucho más que lo que tenemos en otras carnes. Fíjense ustedes en qué lugares están, ¿no? Las almejas, hígado de cerdo, riñón de ternera, ostras, calamares, hígado de cordero, pulpo, mejillones, hígado de ternera y corazón de ternera. Todos ellos contienen más de 6,4 miligramos de hierro por cada 100 gramos de alimento. Una cantidad relativamente grande. Este hierro es un hierro orgánico, hierro ferroso, y se puede absorber con gran facilidad. Hay otros alimentos también ricos en hierro, pero en forma inorgánica, y que contienen entre 14 y 4 miligramos de hierro por cada 100 gramos de alimento, mucho menos que los anteriores, y entre ellos están las vainas de soya, las judías, las lentejas, que es un alimento rico en hierro, las semillas de soya, que a veces nosotros le damos poco valor, las semillas de sésamo tostadas, la espirulina, el jengibre y las espinacas. Todos ellos tienen entre 14 y 4 miligramos de hierro por cada 100 gramos de alimento. Siempre que hablamos de hierro pensamos en los huevos. Carne roja, leche, que contienen hierro, pero en menor cantidad que todos los anteriores que les decía, mucha menos cantidad. El hierro de los alimentos llega al estómago. En el estómago de hierro inorgánico que está en estado férrico, es decir, Fe3 con 3 valencias, es reducido a hierro ferroso, Fe2 con 2 valencias. Si ingerimos alimentos los que mencionábamos que tienen ya el hierro ferroso, bueno, pues entonces no necesita transformarse en hierro, de hierro férrico en ferroso, porque ya entró como ferroso, ¿no? ¿Quién hace esta transformación? El ácido gástrico y la vitamina C. Y entonces cuando este hierro puede ser absorbido después que es transformado a un estado ferroso. Antes no puede ser absorbido. Para comprender la fisiopatología de las anemias por deficiencia de hierro, es necesario, desde luego, conocer el metabolismo de este mineral. Les presento, de forma resumida, un esquema de este metabolismo. Ante todo, voy a presentarles las figuras que representan los diferentes elementos que participan en este metabolismo y que vamos a utilizar para exponerlo. El primero, el protagonista principal, la molécula de hierro. A continuación, la molécula que se encarga de transportar el hierro a través de los enterocitos, la ferroportina. Después, el transportador plasmático de hierro, la transferrina. La principal molécula almacenadora de hierro, la ferritina. El enterocito, que está situado en la mucosa intestinal y que tiene que ser atravesado por el hierro que ha sido ingerido para poder entrar al interior del cuerpo. El macrófago, la célula encargada de destruir los eritrocitos envejecidos o lesionados y de reciclar el hierro. Y finalmente, el beneficiario de nuestra historia, el eritrocito. El proceso de metabolismo de hierro se inicia con la llegada de la molécula de este mineral con los alimentos al estómago. El hierro unido a los alimentos generalmente está en estado férrico, Fe3, y para ser absorbido tiene que ser reducido al ferroso, Fe2, tarea que le corresponde al ácido clorhídrico y a la vitamina C en el estómago, y lo que no es reducido en el estómago, bueno, pues algunas enzimas duodenales se encargan de esta tarea. La absorción se produce en la primera porción del duodeno principalmente, porque el pH alcalino a partir de la segunda porción con la secreción de bicarbonato por parte del páncreas oxida el hierro
y este hierro ya oxidado es de nuevo Fe3 y no puede ser absorbido, por lo menos no normalmente por los mecanismos establecidos. En el duodeno, el hierro se acerca a la membrana del enterocito y penetra a su interior, uniéndose a la proteína citoplasmática ferroportina, que lo transporta a través del enterocito hasta la membrana interior. Aquí ya el hierro está dentro del cuerpo y va a pasar a la circulación. Es liberado entonces dentro de nuestro cuerpo y captado por la transferrina, que lo va a distribuir por todas las células del organismo según las necesidades de estas células. La mayor parte de hierro transportado es liberado en la médula ósea para la formación de hemoglobina. Como ustedes saben, ya hablamos de esto en el metabolismo de hierro. Bueno, pues la mayor parte de hierro está unido al grupo M, sobre todo en la hemoglobina. Otra pequeña parte es utilizado por las células de todo el organismo para cubrir sus necesidades, sobre todo en la cadena respiratoria de las mitocondrias. Y el resto es captado por el hígado para sintetizar enzimas, citocromos y para almacenar lo que no es utilizado, unido a la ferritina para que esté disponible cuando haga falta. La ferritina es la principal proteína almacenadora de hierro. Los eritrocitos normalmente circulan entre 100 y 120 días y ya gastados y envejecidos son fagocitados por los macrófagos, principalmente en el vaso. Son digeridos y sus componentes son reciclados, como ya explicamos en el programa que hablábamos de la hemoglobina. El hierro liberado se une a la transferrina y es distribuido de nuevo a la médula ósea y al hígado principalmente, y una parte de él se queda almacenado al interior de los macrófagos unido a la ferritina. Una vez hecho este breve repaso de lo que es el metabolismo del hierro, vamos a continuar con nuestro programa. Existen tres mecanismos que regulan la absorción de hierro. Estos están perfectamente definidos. El primero es la ingestión de hierro en la dieta. Si comemos más hierro, pues se absorbe más. Si comemos menos hierro, pues se absorbe menos. Lógico. El segundo, por las necesidades del organismo. Si el organismo necesita más, aumenta la expresión de proteína transportadora en los enterocitos y entra más hierro. Si necesita menos, pues entonces disminuye la expresión de proteína transportadora en la superficie del enterocito y entra menos. Y el tercero, por los depósitos de hierro del organismo, que cuando están llenos, bueno, pues ya no admiten más hierro. Dicen, no absorbes más hierro que no nos hace falta. Y este hierro entonces no es absorbido. Si se ingiere mucho hierro en la dieta, se absorbe más. Pero si es demasiado, entonces entran en función los mecanismos reguladores que ya hablamos. Si se necesita mayor cantidad de hierro para producir eritrocitos, hay un mecanismo que se relaciona con la producción de eritrocitos en la médula ósea que estimula la absorción de hierro. Tenemos dificultades con el hierro en la médula, pues entonces estos mecanismos van a estimular que se absorba más hierro en el intestino. En algunos tipos de anemia donde se destruyen muchos glóbulos rojos dentro de la médula, el regulador eritropoyético hace que se absorban mayores cantidades de hierro de las necesarias. Esto es un problema de algunos tipos de anemia.
como se están destruyendo, hay uno de lo que se conoce como cortocircuito hematopoyético, se destruyen células dentro de la médula que no están bien formadas, entonces la médula piensa que no hay hierro y ¿qué dice? Absorbe más hierro. Es un problema. Eso pasa con las talasemias, por ejemplo. Normalmente el organismo no necesita grandes cantidades de hierro en la dieta diariamente porque el hierro de la hemoglobina y de las células es reciclado constantemente y esto hace que las necesidades de reposición de hierro pues no sean tan elevadas. Nuestras células, o sea las células en general, fueron las que crearon los mecanismos de reciclaje. Después, bueno, pues las compañías humanas pues lo que han hecho ha sido imitar las células. Nosotros, las células nuestras, las células en general, no solo las nuestras, de cualquier animal, reciclan muchos elementos y el hierro es uno de los elementos más reciclados. Normalmente el hierro que se pierde por decamación de las células de la piel y del intestino. Células que tienen hierro se pierden porque van a salir de su lugar en piel e intestino sobre todo, entonces se pierde un poquito de hierro. Esta pérdida de hierro es menor de 2 miligramos por día. Es decir, nosotros no necesitamos ingerir más de 2 miligramos por día. En la mujer en edad fértil es un poquito diferente. La menstruación es una causa importante de pérdida adicional de hierro y esta pérdida tiene que ser restablecida diariamente. Por eso es recomendable que una mujer que va a hacer su hemograma se lo haga antes de la menstruación y no pocos días después de la menstruación porque puede alterar la hemoglobina. La deficiencia de hierro por mala alimentación es poco frecuente y se asocia más bien con otras deficiencias de vitaminas, minerales, calorías y proteínas y dentro de toda esta deficiencia nutricional, bueno, pues el hierro es una deficiencia más. Es lo más frecuente, ¿por qué? Porque nuestras necesidades de hierro son muy pocas. Cuando vemos una anemia por falta de hierro, tenemos que pensar en pérdidas, no solo en la cosa nutricional, no solo en el aspecto nutricional, porque es el menos importante, sino en pérdidas de hierro por otras vías. Aunque puede haber, repito, una disminución de hierro en la dieta, pero de hierro solo no, una mala absorción o una mala alimentación que también pueden afectar el metabolismo del hierro. Pero las pérdidas de hierro solitas así, si cuando vemos una deficiencia de hierro aislada, tenemos que pensar en una pérdida exagerada, sobre todo en sangramientos ocultos, no en deficiencia nutricional. No es lo más probable. En la médula ósea, este hierro transportado se va a incorporar al anillo de protoporfirina que fue o está siendo sintetizado dentro de la mitocondria misma. También se incorpora el hierro a este anillo y entonces forma el grupo prostético N, que está formado por 4 porfirinas y el hierro unido a ellas. Este proceso, ahora el N que ya fue producido, sale al citoplasma y en el citoplasma se le agregan las 4 cadenas de globulina para formar la hemoglobina. Parte del hierro, después que es liberado cuando se van destruyendo estas células, ya el ciclo del eritrocito, el eritrocito es destruido por quién, por las células fagocíticas que están situadas en el sistema reticular, sobre todo de vaso y de hígado, entonces el hierro es recuperado porque las células estas fagocíticas, los macrófagos están ahí, se comen al eritrocito completo, lo descomponen por piezas dentro del macrófago y entonces el hierro es recuperado y una gran parte de él va a unirse a los hepatocitos. Por eso el hígado tiene tanto hierro, porque la célula hepática es un depósito hasta cierto punto de hierro y las células articulares que están dentro del hígado también tienen un gran depósito de hierro. Ahora, ¿el hígado por qué necesita este hierro? Lo necesita simplemente para sintetizar todas estas proteínas que ya hablamos de ellas, todas estas enzimas para sintetizar una serie de productos que son propios de ella misma para detoxificar, etcétera, 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 etcétera. El resto de hierro, una vez que es reciclado, va a parar aquí a las células reticulares macrófagas. El hierro tiene que ser transportado en la sangre unido a proteínas, porque si no es transportado unido a proteínas, él puede combinarse con oxígeno, transportarse, transformarse en hierro férrico y entonces constituir radical libre tóxico y este radical libre tóxico pues nos puede hacer mucho daño. Para mantener el hierro en estado ferroso, el hierro tiene que viajar unido a una proteína. La principal de ellas, principal transportador, el hierro tiene que estar regulado para que no nos haga daño también. El hierro que no va a ser utilizado es almacenado. Almacenado unido a la ferritina. La ferritina es una proteína almacenadora de hierro que lo libera de acuerdo con las necesidades a una proteína transportadora que hablamos de ella, que es la transferrina. La transferrina transporta el hierro,
La ferritina almacena el hierro en las células donde va a estar guardado. El almacenamiento del hierro es principalmente en el hígado, 1 gramo en los macrófagos reticuloendoteliales de la médula ósea y en los macrófagos reticuloendoteliales del vaso. En total, 0,6 gramos, 0,6 gramos en estos macrófagos y 1 gramo en el hígado. 1,6 gramos de hierro están almacenados en los depósitos. La determinación de la cantidad de hierro en sangre es muy importante en varios tipos de anemia, no solo en la anemia por déficit de hierro, y por eso es necesario evaluarla y evaluar con quién están los depósitos de hierro, cómo están los depósitos de hierro y cómo está la transportación de hierro. Bueno, por hoy es todo. El próximo programa continuaremos con las anemias y vamos a hablar de la deficiencia de hierro, es decir, la anemia por deficiencia de hierro en este próximo programa. Hasta entonces.